Mi socio me bloqueó y dijo, demándame, no puedes pagar un abogado. No necesité un abogado. Llamé a la Alianza de Software y lo reporté por usar programas empresariales pirateados. Las multas llevaron la empresa a la bancarrota en 48 horas. El silencio en esa oficina que había construido con mis propias manos fue ensordecedor. Rodrigo estaba frente a mí con esa sonrisa arrogante que ahora reconocía como la máscara que había usado durante 5 años. Las llaves de la oficina colgaban de su mano derecha mientras con la izquierda sostenía los nuevos documentos societarios donde mi nombre había sido borrado. Detrás de él, 3 guardias de seguridad esperaban la orden para escoltarme fuera del edificio. Fuera de mi edificio. Vamos, Sebastián, dijo con esa voz pastosa que usaba cuando creía tener el control total. No hagas esto más difícil de lo necesario. La empresa ahora es mía. Firmaste los papeles cuando estabas distraído con el divorcio de tu hermana. ¿Recuerdas esa tarde que te pedí que firmaras unos documentos de rutina? Pues felicidades, acabas de transferirme el 70% de las acciones. Se acercó tanto que pude oler el whisky caro en su aliento. Y antes de que pienses en demandarme, déjame ahorrarte el tiempo y el dinero que no tienes. Mis abogados son los mejores de la ciudad. Tú apenas puedes pagar el alquiler de tu departamento, así que sé inteligente, acepta la derrota y lárgate. La traición dolía más que cualquier golpe físico. Rodrigo Salazar había sido mi compañero de universidad, el padrino de bautizo de mi sobrino, el hombre que lloraba en mi hombro cuando su padre murió. Habíamos fundado Nestage Solutions hace 5 años en un garaje con una computadora compartida y sueños de crear el mejor software de gestión empresarial del país. Yo era el cerebro técnico, el que programaba hasta el amanecer, el que resolvía cada bug imposible. Rodrigo era el vendedor, el que conseguía clientes, el que prometía soluciones que yo luego tenía que hacer realidad trabajando 18 horas diarias. Pero algo había cambiado en el último año. Los clientes grandes empezaron a llegar, los contratos se multiplicaron y con el dinero llegó la codicia. Rodrigo comenzó a llegar en autos más caros, a usar trajes italianos, a codearse con empresarios que lo miraban por encima del hombro. Y yo, el ingeniero en jeans y camiseta, me convertí en un estorbo para su nueva imagen de ejecutivo exitoso. No vas a decir nada, se burló chasqueando los dedos frente a mi cara. El genio de la programación se quedó sin palabras. ¡Qué patético! Se giró hacia los guardias. Sáquenlo y revisen que no se lleve nada. Ni un lápiz, ni una libreta. Todo es propiedad de la empresa ahora. Mientras los guardias se acercaban, mi mente trabajaba a velocidad de la luz. No sentía pánico, sentía algo mucho más peligroso, claridad absoluta. Durante años había ignorado las señales, los olvidos de Rodrigo al pagar mi parte de las ganancias, las reuniones con clientes a las que ya no me invitaba, los comentarios despectivos disfrazados de bromas sobre mi falta de ambición, porque prefería programar que ir a cenas de negocios. Había sido un tonto al confiar ciegamente en un socio que veía nuestra empresa como un trampolín personal hacia la riqueza. Pero Rodrigo había cometido un error que yo había notado hace 6 meses y que había guardado en mi memoria como un as bajo la manga, sin saber que algún día lo necesitaría. Está bien, dije finalmente con una calma que lo descolocó. Me voy, pero Rodrigo, me detuve en la puerta y lo miré fijamente. Espero que hayas disfrutado estos últimos días como dueño absoluto de la empresa, porque van a ser los últimos días que disfrutas de algo. Su risa resonó por todo el edificio. Me estás amenazando tú, el ratón de biblioteca que no tiene ni para pagar un abogado. Por favor, Sebastián, acepta que perdiste y desaparece de mi vista. Salí de ese edificio con solo mi mochila y mi laptop personal. Los empleados que había contratado y entrenado miraban al suelo, avergonzados de presenciar mi humillación, pero demasiado asustados de perder sus trabajos como para defenderme. No los culpaba. En este mundo la lealtad costaba demasiado cuando había hipotecas que pagar y familias que alimentar. El sol de la tarde me golpeó la cara cuando crucé el estacionamiento. Mi viejo auto esperaba en la esquina más alejada, mientras el flamante deportivo de Rodrigo ocupaba el lugar privilegiado junto a la entrada principal, símbolo perfecto de cómo habían cambiado las cosas.
Pero mientras ponía la llave en el encendido, una sonrisa comenzó a formarse en mis labios. Rodrigo creía haberlo pensado todo. Había falsificado documentos, manipulado fechas, usado mi momento de vulnerabilidad durante el divorcio de mi hermana para hacerme firmar papeles sin leer. Probablemente había pagado a un notario corrupto para que certificara esa farsa legal. Era un plan perfecto para robarme mi propia empresa sin dejar rastros que un abogado pudiera usar en mi contra. Y tenía razón. Yo no podía pagar un abogado. Mis ahorros se habían evaporado, ayudando a mi hermana con sus gastos legales. Apenas tenía para vivir los próximos 10 meses. Pero Rodrigo había olvidado algo fundamental. Yo era quien había instalado cada programa, configurado cada sistema y conocía cada rincón digital de Nestage Solutions. Y sobre todo, yo sabía un secreto que él creía enterrado. Hace 6 meses, durante una auditoría rutinaria que yo mismo realizaba, descubrí que Rodrigo había instalado versiones pirateadas de software empresarial extremadamente caro. No estábamos hablando de programas básicos, era software de gestión empresarial de nivel corporativo, herramientas de diseño profesional, sistemas de seguridad, todo pirateado. Hablamos de licencias que costaban entre 50.000 y 200.000 cada una. En total teníamos instalado software pirata por un valor cercano al $1.000.000. Cuando lo confronté en ese momento, Rodrigo me dio palmaditas en el hombro como si fuera un niño ingenuo. Sebastián, así funciona el mundo real. ¿Crees que las empresas grandes pagan todas esas licencias? Todo el mundo hace esto. Es un secreto a voces. Me convenció de que era normal, de que todos lo hacían, de que yo era demasiado honesto para mi propio bien. Y como el idiota que era, le creí. No dije nada, no hice nada. Hasta ahora saqué mi teléfono mientras el motor de mi auto tosía al encenderse. Busqué el número de la Business Software Alliance, la organización que persigue el uso ilegal de software empresarial. Sus multas eran legendarias, podían alcanzar 150.000 pesos por cada programa pirateado instalado, más daños adicionales y costos legales. Y ellos ofrecían recompensas generosas a los denunciantes. Mis dedos se movieron sobre la pantalla táctil mientras redactaba el correo más importante de mi vida. No era venganza, me dije a mí mismo. Era justicia. Era asegurarme de que alguien que había construido su imperio sobre mentiras, traición y crímenes recibiera exactamente lo que merecía. Estimados señores de la BSA, comencé a escribir. Mi nombre es Sebastián Contreras y tengo información sobre una empresa que está utilizando software pirata valorado en aproximadamente $00. Tengo documentación completa, capturas de pantalla, registros de instalación y acceso a los servidores que prueban cada infracción. La empresa se llama Nestage Solutions y el responsable es el señor Rodrigo Salazar. Adjunté todo, cada captura de pantalla que había guardado, cada registro de instalación, cada número de serie falso, cada programa pirateado. Lo documenté todo con la precisión de un ingeniero que había pasado 5 años construyendo esa empresa desde cero. Conocía cada archivo, cada carpeta, cada rincón del sistema y lo entregué todo en una bandeja de plata a la organización que convertía estos casos en sus cruzadas personales. Presioné enviar a las 6:47 de la tarde de un jueves. 48 horas después, Rodrigo Salazar perdería todo. Mientras conducía hacia mi pequeño departamento, mi teléfono comenzó a sonar. Era mi hermana Natalia, probablemente para consolarme después de enterarse de lo que había pasado. Las noticias corrían rápido en nuestra industria, pero no contesté. No todavía. Primero necesitaba llegar a casa, preparar café fuerte y empezar a documentar todo lo que recordaba sobre las operaciones ilegales de la empresa. La BSA movería rápido y yo quería asegurarme de que tuvieran munición suficiente para hundir a Rodrigo tan profundo que nunca pudiera volver a la superficie. El semáforo en rojo me detuvo a 3 cuadras de mi edificio. Miré por el espejo retrovisor y vi el skyline de la ciudad con las luces de las oficinas empezando a encenderse contra el cielo anaranjado del atardecer. Ahí arriba, en algún piso alto, Rodrigo probablemente estaba celebrando su victoria con champaña caro, rodeado de aduladores que desaparecerían en el momento en que su dinero se acabara. Disfrútalo, Rodrigo.
pensé mientras el semáforo cambiaba a verde. Disfruta estos últimos momentos de tranquilidad porque mañana por la mañana, cuando abras tu correo electrónico y veas la notificación de la BSA, cuando leas sobre las multas millonarias y las investigaciones criminales, cuando tus abogados caros te digan que no hay forma de defenderte porque la evidencia es abrumadora, recordarás este momento, recordarás cuando me echaste de mi propia empresa pensando que era débil e indefenso. Y entonces entenderás que subestimaste completamente al ratón de biblioteca que construyó cada línea de código que hace funcionar tu imperio robado, un imperio que está a punto de convertirse en cenizas. La noche fue larga, no por ansiedad o miedo, sino porque mi cerebro no podía detenerse. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa burlona de Rodrigo. Escuchaba su risa resonando en la oficina que habíamos construido juntos. Pero esa rabia inicial se había transformado en algo más frío, más calculado. A las 3 de la mañana estaba sentado frente a mi computadora personal, organizando cada documento, cada prueba, cada evidencia que convertiría la traición de mi socio en su peor pesadilla. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Natalia. Hermano, acabo de enterarme. ¿Estás bien? Llámame cuando puedas. Mi hermana había pasado por su propio infierno el año anterior, un divorcio devastador que la había dejado sin nada excepto a sus 2 hijos. Había sido testigo de cómo las personas que amamos pueden convertirse en extraños crueles de la noche a la mañana. Ella entendería mejor que nadie lo que estaba sintiendo, pero no la llamé. Todavía no. Primero necesitaba asegurarme de que mi plan funcionara perfectamente. A las 7 de la mañana del viernes, recibí el primer correo de la Business Software Alliance. Era breve, pero prometedor. Estimado señor Contreras, hemos recibido su denuncia y la hemos clasificado como prioridad alta. Un investigador se pondrá en contacto con usted dentro de las próximas 24 horas. La información preliminar que ha proporcionado es extremadamente valiosa. Gracias por su cooperación en la lucha contra la piratería de software empresarial. 24 horas. Rodrigo tenía 24 horas más de tranquilidad antes de que su mundo comenzara a desmoronarse. Me serví el tercer café de la mañana y decidí que era momento de enfrentar el mundo exterior. Necesitaba ver qué estaba diciendo la gente sobre mi expulsión de Nestech Solutions. Abrí LinkedIn y ahí estaba. Rodrigo había publicado una actualización corporativa esa misma mañana. Estimados colegas y clientes, es con gran entusiasmo que anuncio una reestructuración estratégica en Nestech Solutions. Después de 5 años de colaboración, mi antiguo socio, Sebastián Contreras ha decidido retirarse de la empresa para perseguir otros intereses personales. Agradecemos sus contribuciones técnicas y le deseamos lo mejor en sus futuros proyectos. Bajo mi liderazgo exclusivo, Nestech continuará creciendo y sirviendo a nuestros valiosos clientes con la misma excelencia de siempre. La sangre me hirvió. Decidido retirarse como si yo hubiera elegido abandonar la empresa que había construido línea de código por línea de código, como si no me hubieran echado con guardias de seguridad mientras él se reía de mi supuesta pobreza. Pero debajo de esa publicación, los comentarios me sorprendieron. Miguel Fuentes, uno de nuestros primeros clientes, había escrito: «Qué extraño, Rodrigo. Sebastián era el verdadero talento técnico de Nestech. Sin él, me pregunto quién resolverá los problemas complejos que siempre solucionaba en tiempo récord. Espero que hayas pensado bien esta reestructuración». Otro comentario de Patricia Álvarez, directora de tecnología de una empresa mediana que nos había contratado. Sebastián era la razón por la que confiábamos en Nestech. Su conocimiento técnico no tiene igual. Rodrigo, espero que tengas un plan sólido para reemplazar esa experiencia. Incluso algunos empleados de la propia empresa habían dejado comentarios cautelosos felicitándome a mí en lugar de celebrar el anuncio de Rodrigo. «Buena suerte, Sebastián, aprendimos mucho de ti», escribió Andrea, una programadora junior que había entrenado personalmente durante 6 meses. Rodrigo estaba descubriendo algo que su arrogancia le había impedido ver. Yo no era solo un programador más, era el corazón técnico de la empresa, la persona que los clientes conocían y en quien confiaban. Sin mí, Nestech era solo un vendedor con promesas vacías y software que no sabía mantener ni actualizar,
Pero eso era solo el comienzo de sus problemas. A las 11 de la mañana, mientras compraba provisiones en el supermercado, mi teléfono sonó con un número desconocido. «Sebastián Contreras», preguntó una voz femenina profesional. «Soy Laura Méndez, investigadora principal de la Business Software Alliance. ¿Tiene tiempo para hablar sobre su denuncia?». Mi corazón se aceleró. Por supuesto, todo el tiempo del mundo. Durante los siguientes 40 minutos, mientras caminaba por el estacionamiento del supermercado con mi carrito abandonado, le conté todo a Laura, no solo sobre el software pirata, sino sobre cómo Rodrigo me había robado la empresa, sobre la traición, sobre su arrogancia al decirme que no podía pagar un abogado. Le expliqué cada programa instalado ilegalmente, cada licencia falsificada, cada sistema que funcionaba con códigos de activación robados. «Señor Contreras», dijo Laura cuando terminé y pude detectar una sonrisa en su voz. «Esta es una de las denuncias más completas y documentadas que hemos recibido en años. Normalmente necesitamos semanas de investigación para reunir este tipo de evidencia. Usted nos ha entregado un caso perfecto en bandeja de plata». Hizo una pausa. «Procederemos de inmediato. Mañana, sábado por la mañana, temprano, llegaremos a las oficinas de Next Tech Solutions con una orden judicial para auditar todos los sistemas. Las multas por infracciones de esta magnitud pueden alcanzar fácilmente los $2 millones, más costos legales y posibles cargos criminales. Y, señor Contreras, hay una recompensa sustancial para denunciantes que proporcionan evidencia de este calibre. 000 en multas. Rodrigo había robado mi empresa pensando que se había vuelto rico. No tenía idea de que acababa de heredar una bomba de tiempo que estaba a punto de explotar directamente en su cara. «Hay algo más que debe saber». Continué recordando un detalle crucial. Rodrigo acaba de firmar un contrato con Sistemas Bancarios del Pacífico, uno de los bancos más grandes del país. El contrato vale $300,000 y requiere certificaciones de que todo nuestro software es legal y está debidamente licenciado. Si se descubre que estamos usando programas pirateados, el banco no solo cancelará el contrato, sino que probablemente presentará demandas por fraude. Laura soltó un silbido bajo. Eso complica las cosas exponencialmente para el señor Salazar. Los bancos no tienen sentido del humor con este tipo de violaciones. Gracias por esa información adicional, señor Contreras. La incluiremos en nuestro informe. Cuando colgué el teléfono, mis manos temblaban, no de miedo, sino de anticipación. En menos de 24 horas, Rodrigo recibiría la visita de los investigadores de la BSA. En menos de 48 horas las multas comenzarían a acumularse. Y cuando el banco se enterara, bueno, ahí es cuando la verdadera diversión comenzaría. Esa tarde recibí una llamada inesperada. Era Tomás Sandoval, uno de los empleados más antiguos de Nestech, un programador senior que había trabajado a mi lado durante 4 años. «Sebastián, necesito hablar contigo en persona. Es urgente. Nos encontramos en una cafetería a 2 cuadras de mi departamento». Tomás llegó nervioso, mirando por encima del hombro como si temiera ser seguido. «Hermano», comenzó en voz baja. «Lo que Rodrigo te hizo es una total. Todos en la oficina estamos indignados. Pero hay algo que necesitas saber». Se inclinó sobre la mesa. «Rodrigo está contratando. Ya publicó anuncios para 3 programadores nuevos. Les está ofreciendo salarios ridículamente altos, muy por encima del mercado. Y cuando le pregunté por qué necesitaba contratar tan urgentemente, se puso nervioso. Sebastián no sabe cómo mantener los sistemas que tú construiste. Tiene miedo de que algo falle y no sepa cómo arreglarlo». No pude evitar sonreír. «¿Y tú vas a quedarte trabajando para él?». Tomás negó con la cabeza. «Ya entregué mi renuncia. Trabajo 2 semanas más por contrato, pero luego me voy y no soy el único. Andrea también renunció hoy y he escuchado que al menos otros 4 están actualizando sus currículos. Rodrigo se quedará con una empresa vacía llena de programadores nuevos que no conocen el código que tú escribiste y que tardarán meses en entender cómo funciona todo». Era incluso mejor de lo que había imaginado.
Rodrigo no solo enfrentaría las multas devastadoras de la BSA y la pérdida del contrato bancario. También perdería a su equipo técnico, las personas que realmente hacían funcionar la empresa día a día. Estaba construyendo su propio desastre, ladrillo por ladrillo. «Hay algo más», agregó Tomás sacando su teléfono. «Mira, esto», me mostró una captura de pantalla de un correo electrónico interno. Era de Rodrigo a todos los empleados. Debido a la reestructuración reciente y a inversiones estratégicas necesarias, se suspenden temporalmente todos los bonos y aumentos de salario. Agradecemos su comprensión y paciencia durante este periodo de transición. Lo envió esta mañana, explicó Tomás. Está recortando gastos como loco. Creo que gastó demasiado dinero en echarte y ahora está en pánico financiero. Los rumores dicen que contrató a esos abogados carísimos que te mencionó, más los guardias de seguridad, más los costos de reformar toda la documentación legal de la empresa. Se excedió con su pequeña venganza y ahora está corto de efectivo. Perfecto. Rodrigo estaba débil financieramente justo cuando estaba a punto de enfrentar multas millonarias. Era como ver a alguien construir su propia guillotina mientras se quejaba del precio de las cuerdas. El sábado por la mañana me desperté a las 6. No había dormido bien. Mi mente ocupada imaginando la escena que estaría desarrollándose en las oficinas de Nestech. A las 7:15, mi teléfono explotó con mensajes. Tomás, hermano, hay gente de la BSA aquí. Llegaron con una orden judicial. Rodrigo está furioso gritando que esto es una conspiración, que tiene derechos, que llamará a sus abogados. Los investigadores están confiscando computadoras y servidores. Es un caos absoluto. Andrea Sebastián, tú tuviste algo que ver con esto. Hay investigadores de piratería de software aquí. Rodrigo está blanco como un papel. Sigue repitiendo que todo está en orden, pero los investigadores están encontrando programa tras programa sin licencia. Es hermoso de ver. No voy a mentir. Otro mensaje de Tomás, esta vez con una foto. Era Rodrigo sentado en su escritorio ejecutivo con la cabeza entre las manos mientras dos investigadores revisaban documentos frente a él. La imagen valía más que 1000 palabras. A las 9 de la mañana, Laura Méndez me llamó. Señor Contreras, quería mantenerlo informado. Hemos completado la auditoría preliminar de Nestech Solutions. Sus denuncias eran completamente precisas. Hemos identificado 22 programas empresariales pirateados por un valor combinado de licencias que supera el 1.200.000. Las multas preliminares ascienden a 2.800.000 pesos y eso es solo el comienzo. También hemos encontrado evidencia de que el señor Salazar distribuyó algunos de estos programas a clientes, lo cual constituye un delito federal adicional, casi $3 millones en multas. Nestech no tenía ese dinero, ni siquiera cerca. Rodrigo estaba financieramente destruido. ¿Cuánto tiempo tiene para pagar?, pregunté. Las multas son de pago inmediato bajo amenaza de embargo y cierre de operaciones, respondió Laura. Si no puede pagar dentro de 72 horas, procederemos a embargar activos de la empresa y potencialmente activos personales del señor Salazar como propietario único. También hemos notificado a todas las entidades relevantes, incluyendo al sistemas bancarios del Pacífico, sobre nuestros hallazgos. El banco había olvidado momentáneamente ese detalle crucial. ¿Cuál fue la reacción del banco? Cancelaron el contrato inmediatamente y están considerando acciones legales por fraude contractual. Aparentemente el señor Salazar firmó documentos certificando que todo el software de Nestech era legal y estaba debidamente licenciado. Eso constituye fraude deliberado. El banco está muy molesto. Corté la llamada y me quedé mirando el techo de mi departamento. En menos de 24 horas había destruido el imperio que Rodrigo me había robado. Sin abogados, sin juicios largos y costosos, solo una llamada telefónica y la evidencia que él mismo había creado con su avaricia y su arrogancia. Mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era un número que reconocí, la línea directa de la oficina de Nestech, el número del escritorio que había sido mío durante 5 años. Contesté sin decir nada. Sebastián. La voz de Rodrigo sonaba rota, desesperada,
completamente diferente a la arrogancia burlona de 2 días atrás. Sebastián, por favor, necesito hablar contigo. Esto es una locura. Las multas, el banco, todo está colapsando. Escucha, sé que las cosas terminaron mal entre nosotros, pero podemos arreglarlo. Puedo devolverte tu parte de la empresa. Podemos ser socios de nuevo. Solo necesito que llames a esa gente de la BSA y les digas que fue un malentendido, que los programas sí tienen licencia, que hay un error en la documentación. Me quedé en silencio, dejando que sus palabras desesperadas llenaran el espacio entre nosotros. Sebastián, por favor. Su voz se quebró. Me vas a destruir. ¿Entiendes eso? Las multas son imposibles de pagar. El banco me va a demandar. Los clientes se están yendo. Los empleados están renunciando. En 48 horas he perdido todo. Todo. Por favor, hermano. Fuimos amigos. Construimos esto juntos. No puedes hacerme esto. Finalmente hablé, mi voz tranquila y fría. Rodrigo, hace 2 días me echaste de la oficina con guardias de seguridad. Me dijiste que demandarte era inútil porque yo no podía pagar un abogado. Te reíste en mi cara mientras me robabas 5 años de mi vida, mi empresa, mi trabajo. Me trataste como basura. Y cuando te advertí que te arrepentirías, te burlaste de mí. Lo siento mucho. Sollozo. Estaba siendo un idiota. Estaba cegado por la ambición, pero podemos arreglarlo. Dime qué quieres. Dinero, acciones, lo que sea. Solo ayúdame a salir de esto. No hay nada que arreglar, Rodrigo. Yo no instalé esos programas pirateados. Tú lo hiciste cuando te advertí hace 6 meses sobre los riesgos. Me dijiste que así funcionaba el mundo real, que yo era demasiado honesto para mi propio bien. Bueno, ahora estás descubriendo exactamente por qué la honestidad importa. Sebastián, te lo ruego, y para tu información no necesité un abogado, solo necesité una llamada telefónica. Disfruta tu empresa, Rodrigo, o lo que quede de ella cuando termines de pagar las multas, las demandas del banco y los salarios inflados que prometiste a los programadores nuevos, que nunca podrán reemplazarme. Colgué el teléfono y lo apagué. No quería escuchar más súplicas, no quería más llamadas desesperadas. Rodrigo había tenido su oportunidad de ser honesto, de ser un buen socio, de construir algo real juntos. En lugar de eso, eligió la traición, la codicia y la crueldad. Ahora estaba cosechando exactamente lo que había sembrado. El resto del fin de semana fue un torbellino de mensajes y llamadas de personas de la industria. La noticia de la auditoría de la BSA se había filtrado y todos querían saber qué estaba pasando con Nestech Solutions. Algunos me llamaban para expresar su apoyo, otros simplemente por curiosidad morbosa. Ignoré la mayoría. Lo único que me importaba era esperar el lunes por la mañana, cuando las 72 horas de plazo para pagar las multas estarían a punto de expirar. Natalia finalmente vino a visitarme el domingo por la tarde. Hermano, dijo abrazándome fuerte. Acabo de enterarme de todo. Rodrigo está llamando a medio mundo diciendo que lo traicionaste, que lo saboteaste deliberadamente, pero las personas que conocen la historia real están de tu lado. Se apartó y me miró con esa expresión seria que usaba cuando quería decir algo importante. Tú hiciste esto. La denuncia de la BSA. No tenía sentido negarlo. Sí, fue yo. Esperaba quizás un sermón sobre venganza, sobre tomar el camino más alto, sobre perdón. En lugar de eso, Natalia sonrió. Bien, ese hijo de se lo merece. Cuando mi ex esposo me dejó sin nada, tú gastaste todos tus ahorros ayudándome y Rodrigo usó ese momento de vulnerabilidad para robarte tu empresa. Me alegra que lo hayas destruido sin gastar un centavo en abogados. Esa es poesía. Nos sentamos en mi pequeña sala bebiendo café y hablando sobre justicia, sobre traición, sobre cómo las personas que crees conocer pueden convertirse en monstruos cuando hay dinero de por medio. Natalia me contó que su ex esposo estaba ahora en bancarrota después de que su nueva esposa lo dejara llevándose la mitad de todo. El karma es real, dijo. A veces tarda,
pero siempre llega. El lunes por la mañana llegó con un sol brillante que parecía burlarse de la oscuridad que estaba a punto de devorar a Rodrigo Salazar. A las 9 en punto recibí un correo electrónico oficial de la Business Software Alliance. El plazo de 72 horas había expirado. Nextech Solutions no había pagado las multas. El proceso de embargo de activos comenzaría inmediatamente. A las 10, Laura Méndez me llamó con actualizaciones. Señor Contreras, pensé que querría saber. Hemos embargado todas las cuentas bancarias de Nextech Solutions. También hemos puesto un lien sobre los activos físicos de la empresa, incluyendo el equipo, los muebles y el inventario. El señor Salazar intentó transferir fondos a cuentas personales el viernes por la noche, pero nuestra orden judicial lo previno. Todo está congelado. ¿Qué significa eso para la empresa? Pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Bancarrota inminente, sin acceso a fondos, sin la capacidad de operar, sin clientes después del escándalo del banco y con empleados clave renunciando. Nextech Solutions está efectivamente muerta. Será liquidada para pagar una fracción de las multas adeudadas y el señor Salazar probablemente enfrentará bancarrota personal también cuando el banco presente su demanda por fraude, 48 horas. Exactamente como lo había predicho, Rodrigo, había pasado de dueño arrogante de una empresa en crecimiento a un hombre arruinado enfrentando múltiples demandas y posiblemente cargos criminales. Y todo porque subestimó al ratón de biblioteca que no podía pagar un abogado. Pero la historia aún no terminaba, todavía faltaba el acto final. El martes por la mañana, Nextech Solutions oficialmente cerró sus puertas. Los investigadores de la BSA habían sellado las oficinas y un aviso de embargo colgaba en la puerta principal. Tomás me envió una foto. El letrero que Rodrigo había mandado hacer con letras doradas diciendo Nextech Solutions, innovación y excelencia, ahora estaba cubierto por avisos legales rojos. La ironía era casi poética. Los medios especializados en tecnología comenzaron a publicar artículos sobre la caída de Nextech. Empresa de software colapsa tras auditoría de piratería. Multas millonarias hunden a compañía tecnológica en 48 horas. El peligro de usar software ilegal, un caso de estudio. Algunos artículos mencionaban mi nombre explicando que el fundador técnico había sido expulsado días antes del colapso. Las especulaciones eran infinitas, pero nadie sabía la verdad completa, excepto yo. Mi teléfono no dejaba de sonar. Antiguos clientes de Nextech me contactaban desesperados. Sus sistemas habían dejado de funcionar, necesitaban actualizaciones urgentes, tenían problemas técnicos que solo yo sabía resolver. Durante 5 años había sido yo quien mantenía todo funcionando detrás de las cortinas mientras Rodrigo se llevaba el crédito y las ganancias. Sebastián, me suplicó Miguel Fuentes, el director de operaciones de una cadena de restaurantes que dependía de nuestro software de gestión. Necesitamos ayuda urgente. El sistema de inventarios dejó de sincronizarse con las sucursales. Llamé a Nextech, pero la línea está desconectada. Tú construiste este sistema. Tú sabes cómo funciona. Puedes ayudarnos. Pagaremos lo que sea necesario. Era la quinta llamada similar esa mañana y entonces algo hizo clic en mi cerebro. Rodrigo me había robado la empresa, pero no había robado mi conocimiento, mi experiencia, mi reputación con los clientes. Esas cosas seguían siendo mías y ahora que Nextech estaba muerta, esos clientes necesitaban a alguien urgentemente. Miguel, dije lentamente, puedo ayudarte, pero ya no trabajo para Nextech. Si quieres mi ayuda, será como consultor independiente. Mis tarifas son 200 pesos por hora para soporte de emergencia más un contrato de mantenimiento mensual. Hubo una pausa. 200 pesos por hora era casi el triple de lo que Nextech cobraba, pero Miguel no vaciló. Acepto. ¿Cuándo puedes empezar? Dame tu dirección. Estaré allí en 1 hora. Para el final del día. Había firmado contratos de emergencia con 4 clientes antiguos de Nextech. Todos necesitaban desesperadamente que alguien arreglara los sistemas que estaban fallando ahora que la empresa había colapsado.
Y todos estaban dispuestos a pagar tarifas premium porque sabían que yo era el único que realmente entendía el código que había escrito. Hice números esa noche en mi pequeño departamento. Si seguía así, podría ganar en un mes lo que había ganado en 6 meses como socio de Nestech. Rodrigo había estado quedándose con la mayor parte de las ganancias mientras me pagaba un salario fijo modesto, convenciéndome de que era lo justo porque él conseguía los clientes. Ahora esos mismos clientes me buscaban directamente y yo me quedaba con el 100% de lo que cobraba. La idea creció en mi mente como una semilla plantada en tierra fértil. No necesitaba Nestech, nunca la había necesitado. Podía empezar mi propia empresa de consultoría, ofrecer mis servicios directamente, construir algo nuevo desde cero, pero esta vez lo haría solo, sin socios que pudieran traicionarme, sin compartir ganancias con vendedores que solo sabían hacer promesas mientras yo hacía el trabajo real. Llamé a Tomás esa noche. ¿Sigues buscando trabajo? Desesperadamente, respondió Rodrigo, me debe 2 semanas de salario, pero dudo que alguna vez vea ese dinero. La empresa está en liquidación total. ¿Qué te parecería trabajar conmigo? Voy a empezar una empresa de consultoría tecnológica. Necesito buenos programadores que conozcan el código que escribí, que puedan dar soporte a los clientes antiguos de Nestech. Te pagaré mejor de lo que te pagaba Rodrigo, pero será honesto. Sin mentiras, sin juegos. Sin traiciones. La emoción en su voz era palpable. Hermano, estoy dentro. ¿Cuándo empezamos? Mañana. En una semana había formado un equipo pequeño pero sólido. Tomás, Andrea y 2 programadores más que habían renunciado a Nestech antes del colapso. Todos conocían mi trabajo, confiaban en mi liderazgo técnico y estaban ansiosos por escapar del naufragio que Rodrigo había creado. Los instalé en un espacio de coworking modesto pero funcional. Establecí contratos claros y justos y les prometí algo que Rodrigo nunca les había dado: respeto y transparencia. Llamé a mi nueva empresa Contreras Tech Consulting. Nada elegante, nada pretencioso, solo mi nombre y lo que hacía. No necesitaba impresionar a nadie con nombres corporativos llamativos o logos caros. Mi trabajo hablaría por sí mismo. Los clientes seguían llegando. Cada día otro cliente antiguo de Nestech me contactaba con emergencias, con sistemas fallando, con necesidad urgente de alguien que entendiera el software que yo había construido. Y cada uno se convertía en un cliente de largo plazo cuando se daban cuenta de que yo ofrecía mejor servicio, más honestidad y mayor expertise que lo que Rodrigo nunca les había dado. Pero no todo era trabajo. Una tarde, mientras revisaba contratos en una cafetería cerca de mi oficina, una mujer se acercó a mi mesa. «¿Sebastián Contreras?», preguntó con una sonrisa cálida. La reconocí. Nos conocimos hace 2 años en una conferencia de tecnología. Tú diste una charla sobre arquitectura de software que fue brillante. Se sentó sin esperar invitación. Acabo de enterarme de lo que pasó con Nestech. Todo el mundo en la industria está hablando de eso. Mi expresión debió cambiar porque ella levantó las manos. No, no vengo a chismear. Vengo a ofrecerte algo. Soy directora de tecnología de Innovatec, una empresa mediana de desarrollo de software. Estamos buscando expandir nuestros servicios de consultoría y pensé en ti inmediatamente. ¿Estarías interesado en una alianza estratégica? Nosotros te referimos clientes que necesitan expertise técnico profundo. Tú nos ayudas con proyectos complejos, división de ganancias 5050, todo transparente y legal. Era una oferta tentadora. Innovatec tenía buena reputación y conexiones que me tomarían años construir por mi cuenta. ¿Por qué yo?, pregunté cauteloso después de la traición de Rodrigo. Elena se inclinó hacia adelante. Porque he visto tu trabajo. Porque tengo amigos que fueron clientes de Nestech y todos dicen lo mismo. Tú eras el verdadero talento detrás de esa empresa. Y porque, honestamente, lo que Rodrigo te hizo fue y me gustaría ver que alguien decente tenga éxito en esta industria llena de tiburones. Estudié su rostro buscando señales de engaño, de segundas intenciones, pero solo vi sinceridad. Déjame pensarlo, dije finalmente, pero me gusta tu propuesta.
Envíame los detalles por correo y programemos una reunión formal. Elena sonrió. Perfecto. Y Sebastián, bienvenido de vuelta a la cima. Nunca deberías haber dejado de estar ahí. Mientras tanto, las noticias sobre Rodrigo se volvían cada vez más oscuras. Tomás, que todavía tenía contactos en el mundo de Nestech, me mantenía informado. Hermano, Rodrigo está viviendo una pesadilla. El banco presentó una demanda por fraude contractual pidiendo 500,000 pesos en daños. Sus abogados caros lo abandonaron cuando se dieron cuenta de que no podía pagarles. Tuvo que vender su auto deportivo para pagar deudas urgentes. Y escuché que su novia, esa modelo con la que salía, lo dejó cuando el dinero se acabó. No sentí satisfacción. Pero tampoco pena, solo una sensación de justicia fría y calculada. Rodrigo había construido su imperio sobre mentiras, robo y software ilegal. Había tratado a las personas como herramientas desechables, incluyéndome a mí. Ahora estaba aprendiendo que las acciones tienen consecuencias. Un mes después de la caída de Nestech, recibí una citación legal. Rodrigo me estaba demandando. La demanda alegaba que yo había saboteado maliciosamente su empresa al hacer una denuncia falsa a la BSA y pedía $000 en daños. Llamé inmediatamente a Laura Méndez. Ella se rió cuando le conté, señor Contreras, esa demanda no va a ninguna parte. Primero, su denuncia no fue falsa, fue completamente precisa. Segundo, usted estaba legalmente protegido como denunciante. Tercero, Rodrigo no tiene dinero para pagar abogados que peleen este caso y ningún abogado competente tomaría un caso tan obviamente destinado a perder. Es un movimiento desesperado de un hombre que está ahogándose. Tenía razón. 2 semanas después, la demanda fue retirada sin explicación. Probablemente el abogado de bajo costo que Rodrigo había contratado le explicó la realidad. No solo perdería el caso, sino que podría enfrentar sanciones por presentar una demanda frívola. Mi empresa seguía creciendo. En 3 meses tenía 15 empleados y una lista de clientes que generaba ingresos consistentes y crecientes. Firmé la alianza con Innovatech, que me trajo 5 clientes corporativos nuevos en el primer mes. Elena se convirtió en una amiga y mentora enseñándome el lado comercial del negocio que Rodrigo siempre había monopolizado. ¿Sabes cuál es tu mayor ventaja?, me dijo Elena durante una cena de negocios. Eres genuinamente bueno en lo que haces y la gente lo sabe. Rodrigo era todo humo y espejos, promesas vacías respaldadas por tu trabajo, pero tú eres el real deal. Los clientes confían en ti porque siempre cumples, siempre eres honesto y siempre resuelves sus problemas. Eso vale más que cualquier estrategia de marketing. Una tarde, 6 meses después de que todo comenzara, estaba trabajando en mi nueva oficina, un espacio más grande que habíamos rentado para acomodar al equipo en crecimiento cuando Tomás entró con una expresión extraña. Sebastián, necesitas ver esto, me mostró su teléfono. Era un artículo de noticias locales. Exempresario tecnológico enfrenta cargos criminales por fraude. La foto era de Rodrigo, demacrado y con ojeras profundas, siendo escoltado por policías. El artículo explicaba que la investigación de la BSA había revelado no solo piratería de software, sino también que Rodrigo había estado facturando a clientes por licencias de software que nunca compró, embolsándose la diferencia. Era fraude puro y simple, y ahora enfrentaba hasta 5 años de prisión. Cerré el artículo. No sentí triunfo, ni alegría, ni siquiera satisfacción, solo cansancio. Rodrigo había tenido todo. Una empresa exitosa, un socio leal, empleados dedicados, clientes satisfechos. Y lo había destruido todo por codicia, por arrogancia, por la creencia de que era más inteligente que todos los demás. ¿Estás bien?, preguntó Tomás. Sí, respondí honestamente. Solo estoy pensando en lo diferentes que podrían haber sido las cosas si Rodrigo hubiera elegido la honestidad en lugar de la traición. Podríamos haber construido algo grandioso juntos, pero él prefirió el camino fácil, el atajo, la mentira y ahora está pagando el precio. Esa noche Natalia vino a cenar a mi nuevo departamento, uno más grande y mejor ubicado que podía permitirme ahora que mi empresa prosperaba.
Estoy orgullosa de ti, hermano, dijo mientras brindábamos con vino. Podrías haberte amargado. Podrías haber dejado que la traición de Rodrigo te destruyera, pero en lugar de eso construiste algo mejor, algo honesto, algo tuyo. Aprendí de ti, le dije. Cuando tu excesoso te dejó sin nada, te vi reconstruir tu vida pieza por pieza. Me enseñaste que las traiciones no nos definen. Lo que hacemos después de las traiciones es lo que realmente importa. Levantó su copa. Por los que nos traicionaron. Que su karma sea tan poderoso como nuestra resiliencia. Por los que nos traicionaron, repetí, y bebimos. Al día siguiente, mientras revisaba los estados financieros de Contreras Tech Consulting, me di cuenta de algo asombroso. En 6 meses, mi pequeña empresa había generado más ganancias de las que yo había visto en 5 años como socio de Nestech. Y esta vez todo era transparente, legal y honesto. Cada empleado sabía exactamente cuánto ganaba y por qué. Cada cliente recibía exactamente lo que pagaba. No había secretos, no había mentiras, no había software pirata escondido esperando explotar. Había construido algo real, algo sostenible, algo de lo que podía estar genuinamente orgulloso. Pero la historia de Rodrigo aún no había terminado completamente y el universo todavía tenía una lección más que enseñarle. El llamado llegó un martes por la tarde, 8 meses después de que todo comenzara. Era un número desconocido, pero algo me impulsó a contestar. Sebastián. La voz era apenas reconocible, ronca y quebrada. Soy Rodrigo. El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. No había hablado con él desde aquella llamada desesperada cuando las multas de la BSA habían comenzado a destruir su mundo. Eso había sido hacía una eternidad. ¿Qué quieres, Rodrigo? Mi voz era neutral, sin emoción. Necesito hablar contigo en persona, por favor. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero es importante. Te lo ruego. Cada instinto me decía que colgara, que borrara su número, que dejara ese capítulo de mi vida cerrado para siempre. Pero algo en su voz, una desesperación que iba más allá de lo financiero, me hizo dudar. Un café, dije finalmente, mañana a las 3, la cafetería de la Avenida Central. 30 minutos ni un segundo más. Gracias, Sebastián. Gracias. Natalia pensó que estaba loco cuando le conté. ¿Por qué querrías verlo? ¿Qué podría decirte que valga tu tiempo? Curiosidad, admití. Quiero ver con mis propios ojos en qué se ha convertido el hombre que pensó que podía aplastarme sin consecuencias. La cafetería estaba medio vacía cuando llegué. Rodrigo ya estaba allí sentado en una mesa del fondo y casi no lo reconocí. El hombre arrogante de trajes italianos y autodeportivo había desaparecido. En su lugar había alguien demacrado, con ropa barata y arrugada. El cabello despeinado y canas prematuras que no recordaba haber visto antes. Parecía haber envejecido 10 años en 8 meses. Me senté frente a él sin saludar. Sus ojos, antes llenos de confianza burlona, ahora estaban apagados y hundidos. Gracias por venir, comenzó su voz temblorosa. Sé que no merezco ni un minuto de tu tiempo. No, no lo mereces, así que ve al grano. ¿Qué quieres? Respiró profundo, como preparándose para algo doloroso. Necesito disculparme. Sé que es demasiado poco, demasiado tarde, pero necesito que sepas que lo siento. Siento haberte traicionado. Siento haber robado lo que construimos juntos. Siento cada palabra cruel que te dije cuando te eché de la oficina. Esperé. Había más. Podía verlo en la forma en que sus manos temblaban alrededor de la taza de café que no había tocado. Los cargos criminales, continuó, van el próximo mes. Mi abogado dice que probablemente vaya a prisión, 2 o 3 años mínimo. Sebastián, mi vida está destruida. Perdí todo, la empresa, el dinero, mi casa, mi auto, mi reputación. Mi familia me ha dado la espalda. Mi madre no me habla porque tuvo que vender su casa para ayudarme con las multas y las deudas. Mi hermana me bloqueó de su vida. No tengo amigos, no tengo futuro, no tengo nada.
Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Parte de mí, una parte pequeña, sintió algo parecido a la lástima, pero la mayor parte recordaba la sonrisa burlona, las palabras crueles, la humillación deliberada. ¿Y qué quieres que haga al respecto?, pregunté fríamente. Nada. No estoy aquí para pedirte que retires cargos o que me ayudes. Sé que eso sería una obscenidad. Solo necesitaba que supieras que tenías razón. Cuando me echaste de la oficina, dijiste que me arrepentiría. Dios, cuánto me arrepiento. Cada día me despierto y pienso en lo diferente que podría haber sido todo si no hubiera sido tan codicioso, tan estúpido, tan cruel contigo. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Vi tu nueva empresa. Contreras Tech Consulting. Está creciendo rápido. Escuché que firmaste contratos con 3 de nuestros clientes más grandes, que contrataste a los mejores programadores de Nestech, que estás haciendo exactamente lo que yo decía que era imposible tener éxito siendo honesto. No era imposible, dije. Solo era imposible para alguien como tú que creía que la única forma de ganar era haciendo trampa. Asintió miserablemente. Tienes razón. Siempre pensé que todos hacían trampa, que ser honesto era ser ingenuo, pero tú me demostraste que estaba equivocado y me costó todo aprenderlo. Miré al hombre destrozado frente a mí y sentí nada. No satisfacción por su sufrimiento, no alegría por su caída, pero tampoco pena, solo una indiferencia fría y completa. Rodrigo, dije finalmente, me robaste 5 años de mi vida. Me traicionaste cuando estaba en mi momento más vulnerable, ayudando a mi hermana con su divorcio. Te burlaste de mí, me humillaste frente a empleados, me echaste con guardias de seguridad y todo eso basado en software pirata y documentos falsificados. No fuiste solo deshonesto, fuiste criminal y ahora estás enfrentando las consecuencias de tus propias acciones. Lo sé, susurró. Yo no destruí tu empresa. Tú lo hiciste cuando decidiste usar software ilegal para inflar tus ganancias. Yo no arruiné tu reputación. Tú lo hiciste cuando defraudaste al banco. Yo no te envié a prisión. Tú te enviaste cuando cometiste fraude deliberado. Todo lo que hice fue una llamada telefónica reportando crímenes que tú cometiste. El resto fue tu propia construcción. Se cubrió el rostro con las manos. Tienes toda la razón. Todo esto es mi culpa, solo mi culpa. Me levanté para irme. Había visto suficiente. Espero que uses tu tiempo en prisión para reflexionar sobre tus decisiones. Espero que aprendas algo de todo esto. Pero honestamente, Rodrigo, eso ya no es mi problema. Dejó de ser mi problema el día que me echaste de nuestra oficina. Sebastián, espera. Me agarró del brazo con desesperación. Solo una cosa más. ¿Alguna vez podrás perdonarme? No, ahora lo entiendo, pero algún día es posible. Lo miré directamente a los ojos. No sé, Rodrigo, quizás algún día, pero ese día está muy lejos y depende completamente de si realmente cambias o si solo estás arrepentido de las consecuencias, no de tus acciones. Solté mi brazo de su agarre y salí de la cafetería sin mirar atrás. Esa noche, sentado en mi oficina después de que todos se habían ido, reflexioné sobre el encuentro. Elena me había enviado un mensaje. Cerramos el contrato con Datacorp, 50,000 pesos para el primer proyecto con potencial de convertirse en cliente de largo plazo. Tu empresa está en fuego, Sebastián. Miré alrededor de mi oficina. En las paredes colgaban certificaciones de capacitación de mi equipo, fotografías de eventos de la empresa, reconocimientos de clientes satisfechos. En mi escritorio había propuestas para 3 proyectos nuevos. Mi calendario estaba lleno de reuniones con clientes potenciales, entrevistas con candidatos talentosos, llamadas con socios estratégicos. Había construido esto no con mentiras o atajos, sino con trabajo honesto, con expertise real, con relaciones genuinas. Y era más exitoso ahora de lo que Nestech jamás había sido en sus mejores días. Mi teléfono sonó. Era Tomás. Jefe, necesito contarte algo. Acabo de recibir una llamada de Marcos Vega. ¿Te acuerdas de él? Por supuesto que me acordaba.
Marcos había sido uno de los primeros empleados de Nestech, un programador brillante que Rodrigo había despedido hace 2 años en un arranque de ego porque cuestionaba demasiado las decisiones ejecutivas. ¿Qué quería?, pregunté. Está buscando trabajo. Su empresa actual está despidiendo gente. Le conté sobre Contreras Tech y está interesadísimo. Dice que siempre respetó tu liderazgo técnico y que le encantaría trabajar contigo de nuevo. ¿Qué opinas? Sonreí. Programa una entrevista. Si es tan bueno como recuerdo, lo quiero en el equipo. Después de colgar, me quedé mirando por la ventana de mi oficina. Afuera, la ciudad brillaba con luces nocturnas, llena de posibilidades, de oportunidades, de futuros por construir. Y yo estaba listo para construir el mío ladrillo por ladrillo honesto. Rodrigo iba a prisión, enfrentaba años de consecuencias por sus decisiones y yo estaba viviendo la mejor versión de mi vida profesional. No por venganza, no por crueldad, sino porque cuando te enfrentas a la traición tienes 2 opciones. Dejarte destruir por ella o usarla como combustible para construir algo mejor. Yo había elegido construir y estaba funcionando mejor de lo que jamás había soñado. El juicio de Rodrigo comenzó un lunes de octubre, casi un año después de que me echara de Next Solutions. No asistí a las audiencias, no tenía interés en ver ese espectáculo público. Pero Tomás, que seguía todo con fascinación morbosa, me mantenía informado. Hermano, es un desastre, me contó después del segundo día. El fiscal presentó evidencia tras evidencia. Correos electrónicos donde Rodrigo instruía a empleados a instalar software pirata, facturas falsas que enviaba a clientes por licencias que nunca compró, transferencias bancarias a su cuenta personal con dinero que supuestamente era para pagar software legítimo. Su abogado básicamente se rindió. No hay defensa posible. El veredicto llegó después de solo 3 días de juicio, culpable en todos los cargos. Fraude, falsificación de documentos, violación de leyes de propiedad intelectual. La sentencia fue anunciada una semana después, 4 años de prisión, más restitución de $00,000 a las compañías de software defraudadas y al sistemas bancarios del Pacífico. $00,000 que Rodrigo jamás podría pagar. Saldría de prisión en 4 años si tenía buena conducta y enfrentaría décadas pagando una deuda que crecería con intereses mientras él intentaba reconstruir una vida desde menos que cero. El día que lo sentenciaron, recibí un mensaje de Laura Méndez. Señor Contreras, pensé que querría saber que su recompensa por la denuncia ha sido aprobada. 200,000 pesos depositados en la cuenta que proporcionó. Gracias nuevamente por su valor al exponer estas prácticas ilegales. 200,000 pesos. Dinero que reinvertiría en Contreras Tech Consulting, en contratar más talento, en expandir la oficina, en ofrecer mejores beneficios a mi equipo. Dinero ganado, honestamente, como recompensa por hacer lo correcto. Esa tarde reuní a todo el equipo en la oficina. Éramos 20 personas ahora, un grupo diverso de programadores, diseñadores y consultores, todos comprometidos con la visión de hacer tecnología honesta y excelente. Tengo un anuncio, dije cuando todos estuvieron reunidos. Gracias al crecimiento increíble de este último año, vamos a hacer algunos cambios. Primero, estamos mudándonos a una oficina más grande el próximo mes. Segundo, todos recibirán un aumento del 15% efectivo inmediatamente. Tercero, estamos implementando un programa de participación en ganancias. Cuando la empresa gana, todos ganan. Sin secretos, sin juegos, solo compensación justa por trabajo. Excelente. Los aplausos y vítores llenaron la oficina. Andrea, que ahora era mi mano derecha en proyectos complejos, se acercó después. Sebastián, trabajé 5 años en Nestech y nunca recibí ni un aumento sin pelear por él. En menos de un año aquí me has dado 2 aumentos y ahora participación en ganancias. ¿Por qué? Porque ustedes son la razón por la que esta empresa existe, respondí honestamente. No soy solo yo, somos un equipo y los equipos deben compartir tanto el trabajo como las recompensas. Esa noche, mientras empacaba mis cosas para irme, encontré algo en el cajón de mi escritorio que había olvidado.
Era una fotografía vieja de los primeros días de Nestech. Rodrigo y yo, jóvenes y llenos de esperanza, posando frente a nuestra primera computadora compartida en ese garaje donde todo comenzó. Dos amigos que creían que iban a conquistar el mundo juntos. Miré la foto por un largo momento, sintiendo una mezcla de nostalgia y tristeza por lo que podría haber sido. Luego la guardé en un sobre y la metí en el fondo del cajón. No la tiré, pero tampoco la dejaría visible. Era parte de mi historia, pero no definiría mi futuro. Mi teléfono sonó. Era Elena. Sebastián, ¿estás sentado? Porque tengo noticias enormes. Tech Global Corp quiere reunirse contigo. Están buscando un socio tecnológico para su expansión en Latinoamérica. Hablamos de contratos de varios millones de dólares y les impresionas. ¿Estás interesado? Tech Global Corp era una de las empresas de tecnología más grandes del continente. Un contrato con ellos pondría a Contreras Tech Consulting en un nivel completamente diferente. Programa la reunión, dije sintiendo la adrenalina correr por mis venas. Estoy más que interesado. Después de colgar, me quedé parado en mi oficina vacía, procesando la magnitud de lo que acababa de pasar. Hace un año había sido echado de mi propia empresa, humillado públicamente, aparentemente derrotado. Rodrigo había pensado que me estaba destruyendo cuando me echó con guardias de seguridad y se burló de mi incapacidad para pagar abogados. Pero lo que él no entendió, lo que nunca podría haber entendido, era que no me había quitado lo único que realmente importaba. Mi conocimiento, mi habilidad, mi reputación como profesional honesto y excelente. Esas cosas no se podían robar con documentos falsificados o trucos legales. Eran mías, ganadas con años de trabajo duro y dedicación. Y mientras Rodrigo se pudría en una celda pagando por su codicia y sus crímenes, yo estaba construyendo un imperio real, uno basado en integridad. En trabajo genuino, en relaciones honestas, el karma no solo era real, era perfectamente calibrado. Un mes después firmé el contrato con Tech Global Corp, $2 millones para el primer año con opciones de renovación que podrían triplicar esa cantidad si cumplíamos con los objetivos. Era el contrato más grande de mi carrera, más grande que cualquier cosa que Nestech hubiera logrado en sus 5 años de existencia. Celebramos en la oficina nueva un espacio luminoso y moderno con vista a la ciudad, equipado con la última tecnología, todo legalmente licenciado y perfectamente documentado. Mientras mi equipo brindaba y reía, miré alrededor y sentí una satisfacción profunda. Natalia llegó tarde a la celebración trayendo a sus 2 hijos. «Tío Sebastián», gritó el mayor corriendo a abrazarme. «Mamá dice que ahora eres un empresario exitoso». «Bueno», dije arrugándole el cabello. «Estoy trabajando en ello». Natalia me abrazó. «Estoy tan orgullosa de ti, hermano. Tomaste la peor traición de tu vida y la convertiste en tu mayor triunfo». «Aprendí de la mejor», le dije. «Tú hiciste lo mismo cuando tu matrimonio se desmoronó». Más tarde, cuando la fiesta se calmó y la mayoría se había ido a casa, me quedé solo en mi nueva oficina privada. En la pared había colgado algo que Elena me había regalado, un marco con una cita de Steve Jobs que decía: «Tu trabajo va a llenar gran parte de tu vida y la única forma de estar verdaderamente satisfecho es hacer lo que crees que es un gran trabajo. Y la única forma de hacer un gran trabajo es amar». Amaba lo que hacía. Amaba la honestidad de mi empresa, la calidad de nuestro trabajo, las relaciones genuinas con clientes y empleados. Amaba saber que cada dólar ganado era limpio, cada éxito era merecido, cada reconocimiento era genuino. Rodrigo había amado el dinero, el estatus, la apariencia de éxito y lo había perdido todo persiguiendo esas cosas vacías con métodos deshonestos. Yo había amado el trabajo mismo, la excelencia técnica, las relaciones auténticas y había ganado más de lo que jamás imaginé posible. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. «Sebastián, soy yo, Rodrigo. Entré a prisión hoy. Solo quería que supieras que tienes razón, sobre todo. Espero que tu empresa siga creciendo. Te lo mereces. Lo siento por todo». Releí el mensaje 2 veces, luego borré el número sin responder. No con crueldad, sino con cierre.
Ese capítulo de mi vida estaba terminado. Rodrigo tendría que encontrar su propia redención, su propio camino hacia adelante. Yo ya no era parte de su historia y él ya no era parte de la mía. Apagué las luces de la oficina y salí al estacionamiento. Mi auto seguía siendo modesto. No había sentido la necesidad de comprar algo ostentoso para probar nada a nadie. Pero mientras conducía a casa, pasé frente al edificio donde Next Tech Solutions había tenido sus oficinas. El edificio estaba oscuro con un letrero de se renta colgando donde antes había estado nuestro logo. Un recordatorio físico de cómo un imperio construido sobre mentiras inevitablemente colapsa. Pero a pocas cuadras de distancia, en mi nuevo edificio, las luces seguían encendidas donde algunos empleados trabajaban tarde voluntariamente en proyectos que les apasionaban. Un recordatorio de que cuando construyes algo real, algo honesto, algo significativo, la gente naturalmente quiere ser parte de ello. Rodrigo había tenido razón sobre una cosa. Yo no había podido pagar un abogado para demandarlo, pero no lo había necesitado. Todo lo que necesité fue una llamada telefónica, la verdad y la paciencia, para dejar que la justicia siguiera su curso natural. Y resultó que eso fue más poderoso que todos los abogados caros del mundo. 2 años después de todo aquello, Contreras Tech Consulting se había convertido en un nombre respetado en la industria tecnológica. Teníamos 50 empleados, oficinas en 3 ciudades y una lista de clientes que incluía algunas de las empresas más importantes del país. Las ganancias eran sólidas, el trabajo era estimulante y cada mañana me despertaba ansioso por enfrentar los desafíos del día. Pero el verdadero indicador de éxito no estaba en los números o en el tamaño de la oficina, estaba en las historias de las personas que trabajaban conmigo. Andrea había sido promovida a directora de desarrollo liderando un equipo de 12 programadores. Sebastián me dijo durante una evaluación de desempeño. En Nestech siempre sentí que era reemplazable, solo un engranaje en la máquina de Rodrigo. Aquí siento que mi trabajo importa, que mi voz es escuchada. Eso lo cambia todo. Tomás había abierto una división especializada en inteligencia artificial, algo que siempre le apasionó, pero que Rodrigo consideraba demasiado arriesgado para Nestech. Ahora, esa división generaba el 30% de nuestros ingresos y había ganado 2 premios de innovación tecnológica. Marcos Vega, el empleado que Rodrigo había despedido años atrás, se había convertido en nuestro arquitecto principal de sistemas, diseñando soluciones que nuestros clientes describían como revolucionarias. Trabajar aquí me recordó porque me enamoré de la tecnología, me confesó. No es solo código, es sobre resolver problemas reales para personas reales. Con honestidad y excelencia, Elena y yo habíamos expandido nuestra alianza estratégica, Innovatec y Contreras Tech. Trabajaban tan bien juntas que estábamos considerando una fusión formal, creando una empresa conjunta que combinaría nuestras fortalezas. ¿Sabes por qué funciona tan bien?, me preguntó Elena durante una de nuestras reuniones de planificación. Porque ambos valoramos las mismas cosas: transparencia, honestidad y poner a las personas primero. Esos valores no son solo palabras bonitas en una pared, son cómo realmente operamos. Mi vida personal también había florecido. Durante una conferencia tecnológica en la capital conocí a Isabela, una ingeniera de software que trabajaba para una empresa de energías renovables. Nos conectamos inmediatamente sobre código, tecnología sostenible y ética empresarial. 6 meses después estábamos en una relación seria construida sobre respeto mutuo y valores compartidos. Me encanta que no alardes sobre tu éxito, me dijo Isabela una noche durante la cena. Conocí a muchos empresarios tecnológicos que no pueden pasar 5 minutos sin mencionar cuánto dinero ganan o que autoconducen. Tú ni siquiera mencionaste tu empresa hasta nuestra tercera cita. El trabajo es importante, respondí. Pero no es quién soy, es lo que hago. Hay una diferencia. Natalia había reconstruido completamente su vida. También volvió a la universidad para terminar su carrera en psicología, algo que había abandonado cuando se casó joven. Ahora trabajaba como consejera en un centro comunitario, ayudando a otras mujeres que pasaban por divorcios difíciles. Tú y yo somos prueba de que las traiciones no tienen que definir nuestro futuro, me dijo.
Podemos usar esas experiencias para construir algo mejor, más fuerte, más auténtico. Un día, 3 años después de la sentencia de Rodrigo, recibí una carta. El remitente era una prisión estatal. Era de Rodrigo, Sebastián. No espero que leas esto y mucho menos que respondas, pero mi terapeuta en prisión me está ayudando a hacer un inventario honesto de mi vida y eso incluye enfrentar el daño que causé. En 3 años de prisión he tenido mucho tiempo para pensar sobre cómo te traicioné, sobre cómo destruí algo bueno por pura codicia, sobre cómo cada decisión deshonesta que tomé fue un paso hacia esta celda. No estoy escribiendo para pedir perdón. No lo merezco. Estoy escribiendo porque necesito que sepas que finalmente entiendo lo que intentabas enseñarme sobre integridad y honestidad. Me tomó perder todo, incluidos 3 años de libertad, pero finalmente lo entiendo. Escuché sobre tu empresa. Un guardia aquí lee revistas de tecnología y me mostró un artículo sobre Contreras Tech Consulting. Dice que eres uno de los empresarios tecnológicos más prometedores del país. Me alegro por ti, sinceramente. Te lo mereces. Salgo en 6 meses con libertad condicional. No sé qué haré después. Nadie querrá contratar a un exconvicto con mi historial. Mi familia apenas me habla. He perdido todo, excepto estas lecciones que pagué muy caro por aprender. Solo quería que supieras que no pasa un día sin que me arrepienta de lo que te hice. No solo por las consecuencias que enfrenté, sino porque destruí una amistad real y una sociedad que podría haber sido grandiosa. Cuídate, hermano, y gracias por mostrarme, aunque fuera de la manera más dura posible, que el éxito honesto es el único éxito que realmente importa. Rodrigo, leí la carta 3 veces sintiendo una mezcla compleja de emociones. No pena exactamente, pero tampoco satisfacción por su sufrimiento. Más bien una especie de cierre, un reconocimiento de que el ciclo completo de causa y efecto había llegado a su conclusión natural. No respondí la carta. No porque fuera cruel, sino porque no había nada que decir. Rodrigo tendría que construir su propia redención, encontrar su propio camino hacia adelante. Yo le deseaba bien en ese proceso, pero ya no era parte de mi vida de ninguna manera significativa. Guardé la carta en un archivo y seguí adelante. 6 meses después, Contreras Tech Consulting ganó el premio Empresa Tecnológica del Año, otorgado por la Asociación Nacional de Tecnología. El criterio no era solo éxito financiero, sino también innovación, ética empresarial y contribución a la industria. Durante mi discurso de aceptación conté mi historia, no todos los detalles sórdidos, pero sí la esencia, cómo había sido traicionado, cómo había perdido una empresa que ayudé a construir y cómo había elegido reconstruir con honestidad en lugar de amargura. El verdadero éxito, dije mirando a la audiencia de cientos de profesionales tecnológicos, no se mide en cuánto dinero ganas o qué tan rápido creces. Se mide en cómo tratas a las personas, en la integridad de tu trabajo y en si puedes dormir tranquilo por la noche, sabiendo que no has comprometido tus valores para alcanzar tus metas. Los atajos siempre tienen un costo y ese costo eventualmente se paga completo con intereses. El aplauso fue ensordecedor. Después de la ceremonia, un joven empresario se acercó a mí. Señor Contreras, su historia me inspiró. Estoy iniciando mi propia empresa tecnológica y estaba considerando algunas prácticas cuestionables para ahorrar costos. Pero después de escucharlo, creo que encontraré otra manera, una manera honesta. Esa es la decisión correcta, le dije dándole mi tarjeta. Y si alguna vez necesitas consejo o ayuda, contáctame. Ayudar a otros empresarios a tener éxito con integridad es parte de mi misión ahora. Esa noche celebré con mi equipo, con Isabela, con Natalia y sus hijos, con Elena y los socios de Innovatec. Mirando alrededor de la mesa llena de personas que respetaba y que me respetaban, personas con las que había construido algo real y duradero, sentí una gratitud profunda. La traición de Rodrigo, por más dolorosa que fue en su momento, me había empujado a construir algo mejor de lo que Nestech jamás podría haber sido. Había aprendido que el verdadero poder no viene de aplastar a otros o de tomar atajos deshonestos, sino de construir con integridad, de tratar a las personas con respeto y de hacer un trabajo excelente del que puedas estar genuinamente orgulloso.
Rodrigo probablemente salió de prisión hace meses. No lo sé y honestamente no me importa. Su vida es su responsabilidad ahora. Para bien o para mal. Espero que haya aprendido las lecciones que la vida le enseñó tan duramente. Espero que encuentre un camino honesto hacia adelante. Pero eso ya no es mi preocupación. Mi preocupación es Contreras Tech Consulting. Es mi equipo de personas talentosas y dedicadas. Es servir a nuestros clientes con excelencia. Es innovar con integridad. Es construir algo que dure porque está fundamentado en valores reales. Y mientras miro hacia el futuro, con planes de expansión internacional, con nuevas tecnologías por desarrollar, con más personas que emplear y entrenar, sé una cosa con certeza absoluta. El camino honesto, aunque a veces más difícil, siempre lleva a destinos más satisfactorios que cualquier atajo deshonesto jamás podría alcanzar. Rodrigo me enseñó esa lección de la manera más dura posible, tanto para él como para mí. Pero al final yo fui quien aprendió y aplicó la lección correcta y eso hizo toda la diferencia. ¿Qué lección te llevas de esta historia? ¿Alguna vez enfrentaste una traición que terminó convirtiéndose en tu mayor oportunidad de crecimiento? Me encantaría leer tu experiencia en los comentarios. Y si esta historia te recordó que la integridad siempre triunfa sobre los atajos deshonestos, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Gracias por acompañarme hasta aquí. Nos vemos en el próximo relato.